Estaba leyendo en la semana una nota en el diario acerca de lo más googleado. Y la nota era de diciembre del año pasado y analizaba, por cuestiones de marketing, qué había sido lo más googleado durante todo el año 2020. ¿Qué se imaginarán que salía primero? Coronavirus. Entre los tres primeros, coronavirus, Google Classroom y cómo hacer trámites a distancia. Y es muy divertido, pero las búsquedas de Google nos ayudan a ver qué pasa por el corazón de las personas, y Google es nuestro solucionador. Nos muestra qué vemos nosotros como nuestros problemas. Yo creo que si entráramos a la computadora de cada uno tendría su propio top 3 de más buscados. Y si hiciéramos un ejercicio mental y yo les dijera, bueno, ahora les voy a repartir unas hojitas y unas lapiceras y tienen que escribir todos sus problemas. Capaz que algunos me pedirían más hojas, otros pensarían los problemas más urgentes, otros se quedarían con lo que más les está preocupando en ese momento. Y si yo les dijera, después de eso, tienen que elegir un problema y se soluciona, ¿qué problema elegirían ustedes? Y lo cierto es que no todos nuestros problemas son iguales. Nosotros tenemos problemas que consideramos más importantes que otros. Estamos llenos de problemas, pero no todos nuestros problemas son iguales. Y la mirada que nosotros tengamos acerca de nuestros problemas y acerca de la gravedad y la profundidad y la urgencia de nuestros problemas va a determinar también cómo nos disponemos a solucionarlos, cómo es nuestro día a día en relación a esos problemas. Y hoy vamos a leer una historia que, como contaba Lucas recién, está en Marcos, una historia que tiene este propósito para nosotros. Necesitamos que el Señor nos dé la cosmovisión correcta acerca de cómo ver nuestros propios problemas. Necesitamos tener una visión de parte de Dios acerca de los problemas que tenemos nosotros y de la gravedad, y junto con eso, de la solución posible para esos problemas. Vamos a Marcos 2, Marcos capítulo 2, versículo 1. Lo leo. Dice: cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, varios días después, se oyó que estaba en casa, y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún en la puerta, y él les explicaba la palabra. Entonces vinieron y le trajeron un paralítico llevado entre 4 hombres. Como no pudieron acercarse a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba, y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que estaba acostado el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Al instante, Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué piensan estas cosas en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus problemas te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó y, tomando al instante la camilla, salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios, diciendo: jamás hemos visto cosa semejante. Muy bien. Vamos a dividir esta historia en 3 partes para poder estudiarla, ¿sí? Para poder verla hoy. La primera parte le vamos a decir la fe a pesar de los problemas. La segunda parte vamos a ver el problema detrás del problema. Y por último vamos a ver la autoridad
a la altura del problema. Vamos a hablar un poquito del contexto antes de arrancar. Ahí en el versículo 1 nos dice que Jesús entró de nuevo a Capernaum, ¿sí? Esta es la escena, este es el lugar de la historia de hoy, Capernaum. Capernaum era o fue para el ministerio de Jesús una especie de base de operaciones ministerial. Jesús pasó gran parte de su tiempo, de su ministerio público en Capernaum. La historia nos dice que vuelve porque Jesús en el capítulo 1 de Marcos había estado ya enseñando en la sinagoga de Capernaum de una manera en que la gente quedó asombrada de la autoridad con la que Jesús enseñaba. Y no solo esto, Jesús estaba enseñando con autoridad y un demonio lo interrumpe y él le expulsa a ese demonio y la gente queda asombrado de la autoridad que tenía Jesús incluso sobre los demonios. Eso, sumado a que después el Señor sana a la suegra de Pedro y se amontona a la gente en su casa para poder recibir de parte de Jesús sanidad, dice la Biblia que hizo que su fama se expandiera por todos lados. Entonces, esta historia ocurre ahí en Capernaum, nos dice que ocurre en casa, no sabemos particularmente qué casa es, algunos dicen que era la casa de Pedro y Andrés, y el contexto es esto, multitud, porque Jesús era famoso. Todos querían escuchar a este Jesús que estaba haciendo milagros, que estaba enseñando con autoridad. Y en ese contexto, una multitud se reúne alrededor de Jesús en esta casa. Y como se imaginarán, una multitud implica que hay de todo. Había gente que, como nos narra Lucas, escribas que viajaban de distintas aldeas para poder escuchar a Jesús como si fuera ya un orador famoso. Había gente que acercaba sus necesidades. Seguramente había curiosos también, y todo este tipo de gente se amontonó alrededor de Jesús de una manera que tapaba la puerta de entrada de la casa. Entonces, vamos a ver la escena, la historia. Entra en escena los personajes principales, las personas principales. Vamos a ver la fe de estas personas, la fe a pesar de sus problemas, a pesar del problema. Dice que el versículo 3... Entonces vinieron y le trajeron un paralítico llevado entre 4 hombres. Y aquí se nos presentan 5 personas. Un paralítico y 4 no sabemos qué. Pueden ser amigos, pueden ser familiares, pero sabemos que eran personas cercanas a él. Y cuando hablamos de paralítico, todos nosotros podemos entender más o menos de qué nos estamos refiriendo. Pero a veces, como en nuestro contexto es tan distinto al de aquel entonces y los avances de la ciencia han hecho cosas muy buenas, no logramos dimensionar lo que significaba ser un paralítico en ese momento. El paralítico sufría mucho, tenía mucho sufrimiento. Y no era solamente un sufrimiento físico, era un sufrimiento físico, probablemente al tener problemas en las piernas, seguramente haya tenido dolor. Si no lograba sentir dolor en las piernas, seguramente por su postura y por la forma en que se tenía que desenvolver, sufría de otras maneras físicamente, pero también eso se mezclaba con la desesperanza porque no había un tratamiento para eso. Y la persona que nacía así, estaba así y no tenía muchas más esperanzas. Y a eso se le sumaba la humillación social y religiosa que había en el momento. Si bien los paralíticos no eran como los leprosos, que nadie quería tocarlos para no quedar contaminados, había una idea entre los judíos de aquel momento de que aquel que estaba padeciendo algo de esa índole era porque algo había hecho, él o su familia, y estaba de alguna manera siendo castigado por su pecado. Entonces sumen el dolor físico, la desesperanza, la humillación de tener que ser acusado de esa manera, la dependencia. Era una persona que estaba todo el tiempo postrada, no podía hacer sus necesidades solo, no se podía vestir solo, no se podía higienizar solo, siempre necesitando de alguien que esté ahí para él. Además, era una persona aislada, al no poder moverse con independencia, socialmente no podía tener todos los amigos que quisiera, ni conocer todas las personas que quisiera, ni ir a donde él quisiera, siempre estaba siendo limitado. Y ni hablar de que era una persona que no podía trabajar, con todo lo que eso implica. Entonces, el cuadro nos pinta un problema muy desesperante, muy desesperante. Entonces, entendemos que acá 4 amigos, sin saber mucho acerca de ellos, o 4 familiares,
deciden tomar una decisión. Escuchan la noticia de que hay alguien llamado Jesús, porque el boca en boca les llegó, que estaba sanando gente y que estaba en una casa. Y ellos, sin dudarlo, cargan al paralítico y lo llevan. Nos dan un ejemplo hermoso de una verdadera amistad, de un verdadero compromiso y un verdadero amor. Nos dejan una lección acerca de qué importante es que nosotros seamos personas así, que acerquemos a otros a Cristo, y al mismo tiempo qué importante es que nosotros nos rodeemos de gente así. Porque somos limitados, el Señor nos hizo débiles, nos hizo dependientes y nos necesitamos los unos a los otros. Entonces, este es el panorama, esta es la enfermedad, y a esto se le suma que en el versículo 4 nos dice que cuando ellos llegan a acercarse, van a la casa, no pudieran acercarse a Jesús a causa de la multitud. En el pasaje paralelo de Lucas nos dice que ellos intentaron, obviamente, pasar por la puerta, pero cuando hicieron el intento no le encontraron la vuelta. Y entonces, acá es donde entra lo más importante de este punto, la fe. La fe a pesar de sus problemas. Dice el versículo 4 que como no pudieron acercarse a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en donde estaba acostado el paralítico. Las casas en ese tiempo eran casas de una sola planta que solían tener una terraza arriba y unas escaleras desde el lado externo, digamos. Se podía subir por la escalera a la terraza desde la parte de afuera de la casa. Y el techo estaba hecho de barro, ramas, paja, madera, algunas vigas de madera. La Biblia nos dice literalmente la palabra que destecharon el techo. Sacaron todas estas cosas para poder pasar y presentarle a Jesús, a su amigo con problemas. Ahora, podríamos preguntarnos qué es lo que llevó a estas personas a hacer todo eso. Y eso es lo que nos dice el pasaje inmediatamente en el versículo 5. Dice que cuando Jesús los ve, no dice que Jesús vio el techo roto, no dice que Jesús les vio la cara, no dice que Jesús miró para otro lado porque le dio vergüenza, dice que Jesús vio la fe de ellos. Dice que Jesús vio la fe de ellos. Y pregunta, ¿se puede ver la fe? ¿Cómo se puede ver la fe? Bueno, me podrán decir ustedes, Jesús era Jesús, Él conocía los corazones, Él podía ver, Él sabía, y lo vamos a ver en un ratito, cuando una persona pensaba de una manera u otra. Pero nosotros, que no tenemos ese nivel de discernimiento, también podemos ver la fe. Santiago en el capítulo 2 nos dice que la fe sí se puede ver. La fe se puede ver a través de las obras. Entonces, podemos definir a la fe como una confianza y una convicción tan grande que se evidencia en lo que hacemos. En el caso de ellos, se les fueron presentando distintos obstáculos, mucha gente, y dijeron no. O sea, ellos tenían la confianza y la convicción de que tenían que llegar a Jesús y dijeron, no, este problema lo tenemos que resolver. Y subieron al techo y empezaron a romper y la fe los movió a hacer cosas por las cuales ellos estaban convencidos. Entonces, sí podemos medir la fe. Y nosotros en nuestra vida sí podemos medir nuestro nivel de fe. ¿Y cómo medimos nosotros nuestro nivel de fe? No por cuán bien me siento cuando confío en Dios, no por mis emociones que acompañan cuando yo escucho de Jesús, aunque eso puede estar, sino que yo puedo medir mi fe a través de mi conducta, a través de lo que hago. Recuerdo una vez, una anécdota que me acordaba y me daba risa, en la facultad teníamos en primer año una materia muy difícil que se llamaba epistemología. Si alguno cursó alguna carrera de ciencia social y tuvo epistemología, era durísima. Y tenía mucha filosofía, era muy complicada, y vos entrabas, terminabas el cursillo y la gente decía en los pasillos, ¿con quién te anotaste en epistemología? Porque la mitad pasan nomás epistemología. Teníamos un miedo con esa materia, y nosotros habíamos decidido ir a la clase de una profesora, que por fe estábamos convencidos, que esa profesora era la mejor explicando. Al punto de que si vos llevabas y tomabas nota de esa clase, tranquilamente podías pasar el examen. Ahora, en primer año en mi facultad había 2.000 alumnos
y el auditorio entraban 400 personas. Ustedes se imaginarán, no sé si habrá sido parecido el panorama en la casa de donde estaba Jesús, pero era imposible entrar. Incluso nos pasaba que íbamos una hora antes y tampoco podíamos entrar. Entonces, era tan complicado que nosotros teníamos que entrar a esa clase después de otra clase a la que no podíamos faltar. Entonces, sí o sí, teníamos que llegar sobre la hora. Y tuvimos la suerte, entre comillas, un día que las puertas estaban cerradas, entonces la gente todavía no había entrado y estaban todos los asientos adentro vacíos y había una multitud de gente en el hall de la facultad y no sabíamos qué hacer. Nosotros tomamos la decisión con un amigo de dar la vuelta y entrar por la ventana. Fue lo más divertido que hice en la facultad. Era un auditorio muy parecido a este, con la ventana al costadito, y nos dimos la vuelta, saltamos por la ventana, y ustedes pueden creer que cuando entramos las sillas ya estaban ocupadas, así que nos sentamos ahí, atrás de la profesora. Pero estábamos tan convencidos de que esa clase nos iba a servir para probar, imagínense lo que significaba probar para nosotros, que hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance. Y vimos la gente, pero dijimos, no, tenemos que solucionar este problema. De esa manera, ustedes podrían notar que yo sí estaba convencido de que esa materia era importante. Si ustedes hubiesen visto que yo veía todo eso y yo me iba, ustedes decían, bueno, la materia no le importa, la profesora explicará mal, no es importante. Pero al ver mi conducta, ustedes pueden ver mi convicción. De la misma manera podemos ver nosotros la convicción que había en estas personas. Podemos medir la fe de ellos, la fe nuestra, a través de nuestras obras. Y esta convicción, yo podría, por ejemplo, mirar mi estado físico y decir, sí, tengo panza, y estar convencido de que tengo que salir a correr mañana para empezar a hacer algo por eso. Pero cuando me levanto, hace frío, el calefactor está al mango, salgo de la pieza y me choca una pared de frío y digo, bueno, no, me quedo a dormir. Y a veces nuestras convicciones son así. Ante la primera, abandonamos. Decimos estar convencidos de la importancia de formar parte de una iglesia, de leer la Biblia, de orar. Y vamos a ser honestos, ¿cuántos oran y no tienen ningún obstáculo ni ningún impedimento a la hora de orar? Todo el tiempo surgen distracciones, problemas, obstáculos en lo que decimos que es correcto hacer y queremos hacer. Bueno, nuestra fe se va a evidenciar en cómo nosotros resolvemos esos problemas. Entonces, el primer punto era la fe a pesar de los problemas. Vamos a pasar al segundo punto, que es ya el encuentro con Jesús, donde vamos a ver el problema detrás del problema. Dice el versículo 5, viendo Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y acá la historia, capaz estamos muy familiarizados con esta historia, porque muchos ya la han escuchado, pero la historia hace un giro que es sumamente inesperado. Si uno viene leyendo la necesidad del paralítico de sanidad y todo lo que ellos hacen para poder tener la sanidad de parte de Dios y encontrarse con Jesús y que Jesús los mire y les diga, hijo, tus pecados te son perdonados, es como ¿vieron en Netflix cuando la serie corta justo en el momento más importante? Sería en este momento, donde no entendemos qué está pasando, ¿por qué? Y eso ya nos deja con ganas de ver el capítulo siguiente. Es así, ¿por qué Jesús les responde de esta manera? ¿Por qué les dice a ellos, siendo que Jesús ya había sanado tanta gente, por qué Jesús dice, tus pecados te son perdonados? Y eso los deja desconcertados de alguna manera. Vale aclarar, porque a veces a la hora de leer y hacer hermenéutica tenemos que ser detallistas en estas cosas, que podemos ver el tono en que Jesús lo dice. Jesús no respondió de manera seca y le dijo, cuando lo vio, tus pecados te son perdonados. Y nada más, como podríamos leerlo nosotros la primera. Ahí Marco nos dice que lo llamó hijo. Lo miró y le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Les habló de una forma muy tierna, muy cariñosa. Mateo, en el pasaje paralelo, nos dice algo más. Dice que le dijo, hijo, anímate, confía, tus pecados te son perdonados. Vemos a Jesús haciendo un giro en la conversación, haciendo algo inesperado, pero con mucho amor, con mucha ternura. Y el Señor va a darnos una lección a partir de esto. Ellos
iban buscando sanidad para su amigo, pero Jesús les habla del pecado. Y Jesús conoce el sufrimiento de esta persona. No es que Él ignora lo que esta persona había vivido. Él sabía muy bien lo que sufría una persona paralítica. Él no desestima ni desecha el sufrimiento. Tampoco lo hace Jesús eso con nuestro sufrimiento. Él sabe más que nadie acerca de nuestros sufrimientos. Sin embargo, a pesar de esto, esta persona tenía un problema más grave, más urgente y más profundo, que era el pecado. En el ranking de sus problemas, en su lista de sus problemas, Jesús sabía que el pecado tenía el puesto número 1, la medalla de oro. Entonces Jesús va a empezar a tratar este tema. A veces al leer rápido podemos llegar a pensar, y el texto no nos dice eso, que Jesús está haciendo referencia a que culpa de un pecado en particular la persona estaba padeciendo esa enfermedad. Sabemos que puede ser que una persona tenga cierta enfermedad a causa de su pecado, pero sabemos que no necesariamente esto tiene que ser así. El texto no nos dice necesariamente eso. Y notamos algo, si ustedes leen los evangelios, capaz un poco en contra de lo que la gente puede pensar acerca de Jesús, si ustedes leen los evangelios, jamás se van a encontrar con que Jesús trate el pecado con liviandad, nunca. Nunca van a ver a Jesús tratando al pecado como algo más, como algo liviano. Jesús habló del pecado, enseñó acerca de cómo el pecado nacía en los corazones. Le dijo incluso a los fariseos que el pecado esclaviza. Le dijo que el que comete pecado es esclavo de ellos. Dijo incluso que el pecado es capaz hasta de ahogar la palabra de Dios en los corazones. Jesús siempre trató con el pecado como algo sumamente importante. Y siempre estimó la ley de Dios como perfecta y santa. Nunca rebajó la ley de Dios para poder conciliarlo con las conductas pecaminosas o con los corazones pecadores. Él dijo que vino a cumplir la ley. Él habló en varias oportunidades acerca de cuáles eran los mandamientos más importantes y por qué. Incluso tenemos pasajes como el Sermón del Monte donde el Señor eleva la ley a un punto que nosotros vemos la perfección de la santidad de Dios y lo imposible para alcanzar eso. Entonces ambas cosas, tanto la severidad del pecado como la importancia, la estima y el valor de la ley, es algo que Jesús tenía muy presente y nunca vamos a ver a Jesús diciendo, bueno, el pecado. Y para hablar de manera directa, el hecho de que Jesús le haya dicho, tus pecados te son perdonados, le está orientando acerca de dónde estaba el problema. Y decir que el pecado es nuestro verdadero problema, que era el verdadero problema del paralítico, no es simplemente decir que el pecado que nosotros tenemos es un problema. Porque nosotros no solamente tenemos pecado, nosotros somos pecadores. Y nosotros no somos solamente víctimas del pecado, somos culpables de pecado. Entonces, de alguna manera, lo que Jesús está diciendo es, el problema sos vos. De alguna manera, el Señor está redireccionando nuestra visión de nuestros problemas y nos está haciendo mirar a nosotros mismos, diciéndonos, somos el problema principal, somos culpables de pecado. Muchas veces quisiéramos tener una vida libre de problemas, pero no quisiéramos que Jesús se meta con nuestro verdadero problema. Y ahí es donde nos choca muchas veces lo que Jesús dice, porque nos encanta que el Señor resuelva nuestros problemas, nos sane, nos cambie las circunstancias, pero cuando el problema somos nosotros, no acudimos al Señor de la misma manera en que acudimos de otra forma. Y no significa que no tengamos problemas que no sean reales, enfermedades, problemas económicos, problemas de salud, ni siquiera me pondría a enumerar porque cada uno conoce muy bien sobre eso. Pero Jesús está preocupado por el verdadero problema, que es el pecado. Y Él no se va a quedar solamente acá, porque si esto sería hasta acá, sería muy amargo pensar que Jesús lo único que hizo fue direccionar su mirada hacia el pecado de la persona, sino que el Señor nos va a hablar del perdón. Jesús no solamente nos muestra el problema, sino que nos ofrece la solución. Entonces dice ahí que Jesús les dijo que sus pecados le eran perdonados. Jesús no les enseñó a la persona a pasar por alto el pecado, a hacer de cuenta que no estaba. No hizo como es muy común en estos momentos en nuestra cultura, te voy a enseñar a lidiar con tu sentimiento de culpa para que vos no tengas más culpa por lo que hiciste.
algo que es muy común en la psicología de hoy. El Señor tampoco les dijo qué obras tenía que hacer la persona para poder compensar ese pecado que tenía. Jesús fue directamente a la única solución que tiene nuestro pecado, que es el perdón. Y tenía anotada en una Biblia vieja una frase de Paul Tripp que dice, es bastante cortita, dice: tengo esperanza en Él porque Él me ha salvado a mí de mí. Yo, escuchando esta frase en una prédica que hablaba sobre el pecado, la anoté en mi Biblia porque dije, esta es mi verdadera esperanza. Esta es la esperanza que cualquier persona puede tener. ¿Sabes cuál es tu esperanza? Que el Señor te puede rescatar de vos mismo. Vos sos el problema y sos tu peor problema. Tu pecado es un problema, pero el Señor te puede rescatar de eso. La Biblia dice que Él vino a buscar a los perdidos. Dice que Él vino a salvar a los pecadores y que Él vino a perdonar culpables. Si vos no te considerás una persona perdida, no te considerás una persona pecadora o no te considerás una persona culpable, entonces nada de lo que Jesús vino a hacer a vos te sirve. O vos creés que no te sirve. Pablo lo dijo de otra forma: si la justicia se pudiera alcanzar por las obras de la ley, entonces Jesús hubiese muerto en vano, dicen Gálatas. Entonces, si vos no te creés a vos mismo perdido, no te creés a vos mismo culpable, Jesús para vos murió en vano. Dice Donald Carson: si Dios hubiera percibido que nuestra mayor necesidad era económica, nos hubiera enviado un economista. Si hubiera percibido que nuestra mayor necesidad era entretenimiento, nos hubiera enviado a un comediante o a un artista. Si hubiera percibido que nuestra mayor necesidad era estabilidad política, nos hubiera enviado a un político. Si Él hubiese percibido que nuestra mayor necesidad era la salud, nos hubiera enviado a un doctor. Pero percibió que nuestra mayor necesidad tenía que ver con nuestro pecado, con nuestro distanciamiento de Él, con nuestra profunda rebelión y con nuestra muerte. Y nos envió un Salvador. ¡Qué lindo! ¡Qué glorioso! Y la historia podría terminar acá, y este paralítico ya tenía todo lo que necesitaba, porque tenía a Cristo y a su perdón. Tenía el favor de Dios. Dios acababa de solucionar el problema más grande que esta persona podría haber tenido. Le había perdonado sus pecados. Incluso sabemos que la persona tiene la promesa del cielo y aquel paralítico sabía que el Señor lo iba a librar en algún momento de ese cuerpo que él tenía y él iba a poder disfrutar de caminar, de correr y no tener más esa enfermedad. Es realmente glorioso lo que Jesús acaba de hacer acá. Sin embargo, la Biblia nos dice que el Evangelio es olor de vida para algunos y olor de muerte para otros. Algo tan hermoso como esta buena noticia de perdón puede causar mucho rechazo en nosotros, en la gente. El Evangelio también ofende y puede causar mucho rechazo. Entonces vamos a entrar en el último punto, que es la autoridad a la altura del problema. Jesús ahora les va a decir y les va a demostrar que Él tenía autoridad para hacer lo que acaba de decir. Dice el versículo 6, pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Entran en escena estos escribas, que eran estos intérpretes de la ley, eruditos que copiaban e interpretaban las escrituras. Estos escribas podían venir de distintas sectas, podrían haber sido esenios o saduceos. La mayoría eran fariseos, que son las personas con las que Jesús tuvo más problemas a lo largo de su ministerio. Y ellos, al ver lo que Jesús acaba de decir, le dicen, acaba de blasfemar. Acabo de agregar algo que la Biblia no dice. No lo dicen. Ellos cavilan en sus corazones, piensan, acaba de blasfemar. Imaginemos que, no sé, el Gus se levanta para ir al baño y sin querer le lleva puesto ahí la silla Lu y tira algo así. Y yo lo miro acá y le digo, Gus, te perdono. ¿Ustedes qué van a decir? ¿Qué tiene que ver eso con vos? Si yo no soy el ofendido, yo no soy con el cual él tuvo el problema. Pero, de alguna manera, esto es lo que Jesús está haciendo en este momento. Jesús se atribuye la capacidad de perdonar los pecados de esta persona. Entonces lo que Jesús está diciendo de alguna manera es que cada uno de esos pecados le había ofendido a él directamente. Y lo que Jesús está diciendo, obviamente, y los fariseos lo entendían muy bien, y en esto no se equivocaron, Jesús estaba afirmando que era Dios. Entonces, cuando ellos lo miran y dicen, estaba blasfemando, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios?
esa segunda parte es real. Solo Dios puede perdonar los pecados de una persona de esa manera. En aquel momento los rabinos consideraban muchas cosas distintas, posibles blasfemias. Hablar mal de Dios, hablar mal de la palabra de Dios, podía ser una blasfemia. Pero considerarse igual a Dios era la blasfemia más grande. Incluso es la que llevó, o la que explícitamente llevó a la crucifixión de Jesús. Que Él se autoproclamara Rey, Dios. De todas las muestras de autoridad de Jesús que nosotros podemos ver a lo largo del Evangelio, es la más molesta de todas. Porque la verdad es que si vemos a Jesús teniendo autoridad sobre los demonios, nos gusta. Vemos a Jesús teniendo autoridad sobre lo que nos leía Lucas en la alabanza, la naturaleza. Y la naturaleza se calma y nos agrada. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Pero cuando Jesús muestra su autoridad para resolver nuestro problema del pecado, eso ya es otro tema. Ahí se metió con algo que no nos gusta y nos molesta. Dice Jesús que al instante, conociendo en su espíritu lo que pensaban, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué piensan estas cosas en sus corazones? Jesús conocía, sin necesidad de que ellos lo expresen, lo que estaba pensando. Y Jesús exterioriza entonces esos pensamientos para poder confrontarlos. Les dice, ¿qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Y Jesús le hace un planteo que está bueno, que es muy interesante. ¿Qué es más fácil? Y Jesús no le está diciendo, no le está preguntando acerca de para qué se necesita menos poder o qué es más sencillo. Porque era obvio que ningún ser humano podría hacer ninguna de las dos, ni perdonar pecados, ni sanar a una persona de esa manera. Lo que Jesús le está diciendo es, ¿qué es más fácil de demostrar? ¿Qué es más fácil de evidenciar? ¿Que yo le estoy perdonando pecado o que le estoy sanando? Entonces, ¿cuál es el pensamiento que Jesús está descubriendo de los escribas y está sacando a flote acá? Que ellos decían, y claro, cualquiera perdona tus pecados. ¿Cómo sé yo que perdono sus pecados? Distinto sería si lo sanara. Ahí todos veríamos que realmente tiene autoridad. Él dice, sí, tengo autoridad para perdonar. ¿Y yo cómo sé eso? Pero si Él sanara, yo vería esa autoridad y, bueno, creería en Él. Estoy agregando palabras, ¿no? Pero para entender qué pasaba por sus corazones. Y Jesús le dice estas palabras, ¿qué es más fácil? Y si bien Jesús ahora va a pasar a demostrar la autoridad para que ellos vean, a mí me quedó picando esa pregunta. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil para Jesús? Y ustedes saben que Jesús conocía muy bien las Escrituras y conocía muy bien cuál era su misión. Y Él sabía lo que Él iba a tener que hacer para salvar a este paralítico de sus pecados. Jesús conocía que su verdadero problema era el pecado. Pero Jesús, cuando le dijo, yo te perdono, Él no lo veía como una afirmación más. Jesús sabía mejor que nadie que Él iba a estar clavado en una cruz cargando con esos pecados que estaba perdonando. Porque el Señor no pasa, Dios es tan santo, tan justo, que no puede pasar por el alto el pecado. Y el perdón de Dios jamás es olvidar el pecado como si nunca hubiese existido. Si el Señor castiga el pecado y lo castiga en Cristo, y si Jesús le está diciendo te perdono, Jesús sabía muy bien que eso no era para nada fácil, eso le iba a costar su propia sangre. Entonces, en cierta medida, nosotros que conocemos el final de la historia sabemos de lo difícil que era para Jesús decir esto. Sin embargo, los fariseos estaban pendientes del momento y querían que el Señor demuestre, o querían acusarlo de que Él no estaba demostrando su autoridad. Entonces, Jesús, frente al rechazo de esta autoridad que Él había profesado, les va a demostrar esa autoridad. Dice el 10, pues para que sepan que el Hijo del Hombre, está hablando Jesús, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y se levantó y tomando al instante la camilla salió de la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios diciendo, jamás hemos visto cosa semejante. Jesús sana como siempre sana en los evangelios, de forma instantánea y completa y muestra todo su poder y su capacidad para sanar. Pero es cierto, vemos muchos relatos en los evangelios donde Jesús sana por compasión, y es cierto que el Señor sana por compasión, y no estoy negando esto. Pero acá el Señor nos dice otro propósito acerca de su sanidad. Dice el versículo
Pues para que sepan que yo tengo autoridad, le digo, levántate, toma tu camilla. Para que sepan, el Señor lo que está haciendo es demostrando el poder y estaba de alguna forma acreditando su mensaje. Tengo autoridad para perdonar. Este es el Evangelio. El Señor pide arrepentimiento, pide fe y es capaz de perdonarnos. Y Él está respaldando su mensaje, su prédica, de alguna forma con la sanidad. Y fíjense esto. Hay 3 pruebas, o podrían decirse 2 o 3 pruebas, que Jesús tiene en este pasaje que deja a los fariseos, a los escribas, sin ninguna excusa. Primero, Jesús había leído sus corazones. Había entendido lo que ellos estaban pensando sin que ellos hablaran. Esto ya es suficiente, porque hay algo ahí que es divino. Aún más, ellos le dicen, solo Dios puede perdonar pecados, y Jesús no les dice que Él no era Dios. Ahí tenemos otra prueba. Y tercero, la más evidente de todas, el Señor termina sanando al paralítico. Y el paralítico se levanta, toma la camilla y queda sano. Los escribas acusaban a Jesús de blasfemo, pero un blasfemo no podría hacer eso. Y fíjense cómo este rechazo va a aumentar al punto de que como no les queda alternativa, en algún momento los fariseos van a decir, sí, los libera por medio de Satanás. Porque ellos no podían hacer nada. Jesús tenía todas las evidencias acerca de su carácter mesiánico, de su divinidad. La respuesta predominante es el rechazo. Si nosotros estamos en el capítulo 2 de Marcos, si nosotros continuáramos leyendo el Evangelio de acá en adelante, vamos a ver que Jesús, mientras pasa el Evangelio, aumenta las evidencias de su divinidad y al mismo tiempo, proporcionalmente, aumenta el rechazo hacia Jesús. Es directamente proporcional. Esto nos enseña que la gente no necesita pruebas, que nosotros no necesitamos pruebas. No es evidencia lo que necesitamos para solucionar nuestro problema del corazón. El verdadero problema no es que no tenemos evidencia, es que nosotros somos incrédulos. Israel fue liberado de Egipto, vio los milagros de Dios, vio el mar abrirse, vio al Señor haciendo descender maná, vio al Señor guiándolos a través de una nube, a través de fuego, vio cómo el Señor hacía brotar agua de una roca. Tuvo todos los milagros que podría tener para confirmar que Dios les amaba y les estaba guiando. Pero sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto, nos dice Hebreos. Ellos fueron incrédulos. Nosotros tenemos una parábola que Jesús cuenta, no la voy a describir no me voy a explayar, pero cuando habla de la parábola del rico y Lázaro, en un momento este rico le pide a Abraham que quiere volver de la muerte para presentarse a sus familiares para que ellos crean. Dice, si yo me presentara, ellos creerían. Y le dice, a Moisés y a los profetas tienen. Es que el problema nuestro no pasa por las evidencias. Ya tenemos suficiente evidencia de que el corazón humano no cambia solamente por tener esas pruebas. Nuestro mayor problema tiene que ver con nuestra incredulidad. Incluso el pasaje nos dice que la gente decía, jamás hemos visto algo semejante. Y es verdad, la gente se asombraba de lo que Cristo hacía. Era muy asombroso. Incluso días antes de su muerte, lo reciben y le dicen Hosana al rey. Y luego lo crucificaron. El asombro de la gente, su alabanza, es real acerca de lo que veían, pero no estoy hablando de todos, obviamente, pero la gran mayoría no estaba creyendo en Cristo realmente. Hay un pasaje que me gusta para reflejar cómo un corazón responde correctamente hasta la evidencia. ¿Se acuerdan cuando Jesús llama a Pedro a seguirle? Que le dice, ayer hablamos de eso con los jóvenes, que le dice a Pedro, pescá, y Pedro tiene una pesca milagrosa. ¿Se acuerdan qué hace Pedro? Cae de rodillas y dice, apártate de mí porque soy pecador. Esa es la respuesta correcta ante los milagros. Que Él es el Mesías y que yo soy pecador. Entonces que me tengo que arrepentir. Eso es lo grandioso. Y Lucas nos agrega en su evangelio que el hombre, el paralítico sanado, que Marcos acá no lo dice, se fue glorificando a Dios. Y obviamente su sanidad fue completa, él está caminando luego de haber sido paralítico, no me imagino lo que eso se debe sentir. Y al mismo tiempo, él se está llevando una sanidad
a su casa, que es un recordatorio. Él no iba a olvidarse de que Jesús había perdonado sus pecados. Y luego, cuando él entendiera el mensaje de la cruz, iba a decir, wow, Jesús me perdonó mis pecados. Y más allá de su sanidad, porque es algo lindo, es algo hermoso, pero él tiene un recordatorio para siempre del perdón de sus pecados. Si nosotros volviéramos a hacer el ejercicio que hicimos al principio y yo les dijera que armen un listado con todos sus problemas, y eligieran uno, ¿cuál elegiría? El problema más importante, el que necesita una solución urgente para nosotros, es nuestro pecado. Si vos nunca te acercaste a Jesús, tenés que entender que el pecado es tu problema más grande, pero que el Señor te perdona. Y si hace tiempo que sos cristiano y ya te acercaste a Jesús para perdón, el pecado sigue siendo tu problema más importante y Jesús te perdona. Y necesitamos oír el Evangelio todos los días. Las palabras que Jesús pronunció hace más de 2000 años, las sigue pronunciando hoy para todos los que se acercan a Él con una fe genuina. Hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Y Él tiene autoridad para perdonarte. Este es el mayor beneficio que Jesús y que el cristianismo puede darle al mundo y que puede predicarle al mundo, el perdón de los pecados. El perdón de los pecados. No hay nada más importante que esto. El Señor vino a perdonar nuestros pecados. ¿Oramos? Señor, te agradecemos por esa gracia tan grande, Señor. Te agradecemos por Cristo, por su autoridad, por su poder, por su divinidad. Gracias porque siendo Dios, Él decidió venir a rescatar pecadores y a cargar sobre sus hombros con nuestro problema más grande. Gracias, Señor, porque si de alguna forma en un mundo lleno de problemas nosotros tenemos alguna esperanza, es porque vos nos salvaste de nosotros mismos. Gracias, Señor, por perdonar nuestra culpa. Perdónanos, Señor. Perdón por ofenderte tanto, por ofenderte de tantas maneras y ofenderte tan creativamente, Señor. Te pedimos perdón y confiamos en que Cristo es poderoso para perdonar nuestros pecados. Te damos muchas gracias por todo lo que nos das, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.